Una noche más que quiero compartir con ustedes muchas de las cosas que estamos viviendo en estos momentos, muchas partes de la historia que algún día notaremos que vivíamos momentos históricos. Y Bezrat Hashem, eh, sonreiremos muy en grande el día de mañana, cuando veremos todo lo que Akadosh Baruj Hu nos estaba planeando y cómo lo estaba planeando. En estos días, las noticias están bastante cargadas de todo lo que está ocurriendo en la ex Persia, la famosa Persia, hoy en día Irán. Persia fue uno de los imperios importantes en el mundo y tiene que ver con la historia judía, lo veremos más adelante. Pero actualmente hay una realidad muy dolorosa en Irán desde hace varios siglos. Si no me equivoco, ya van 50 años. Desde la caída del Shah, por ahí de los años 1970 creo era, en donde la relación con Israel, con Estados Unidos era maravilloso. Hasta la fecha todavía dicen que ahí hay unas tuberías de petróleo que venían desde Irán a Israel, que estoy seguro que pronto se reactivarán. Pero el Islam radical que tomó el mando tras una revolución en ese país llevó la política interna religiosa muy estricta. Me importa cacahuates si lo hacen o no. Pero además de religión interna, llevaron la política de ellos y el dinero, los recursos, a hacer daño a Israel. Ya saben, la regla histórica. Todo lo que nos atacan terminan siendo abejas. La abeja pica, hace daño, duele, pero la abeja muere. Muchos en la historia intentaron pensar que ellos no son abejas, que a ellos no les va a pasar. Pero si haces un resumen histórico verás uno tras otro, sin parar, sin parar. Abejas picando, abejas muertas. El daño que el gobierno de Irán, de las ayatolas, hizo a Israel no tiene nombre. No tenemos la menor idea cuántos atentados se hicieron con ese dinero, con esa orientación, con esa capacitación. Cuántas bombas, misiles se tiraron a Israel por medio del apoyo iraní. Digo sin parar en todas las conferencias, no tenemos deseo que nadie muera, nadie, sino que nos dejen vivir. Vive y deja vivir. ¿Quieres llevar tu religión a fanatismo? Llévalo, no importa. ¿Quieren, como están ahorita todas en las manifestaciones, quitando el hijab y quemando? Hazlo. Me importa lo que pasa a nivel religioso en Irán. Me duele cuando eso causa odio y muerte de hermanos judíos en el mundo y en Israel, especialmente en Israel. Pero no hay mal que dure. Y poco a poco, como les dije en la clase anterior, van cayendo todas las maldades, una tras otra, una tras otra. Hoy en día están todos hablando si Estados Unidos atacará en Irán, no atacará en Irán. Yo digo, no hace falta atacar. Ya se está colapsando solitos. Claro, conozco a Trump. Va a querer dar la estaca final para que se ponga su nombre, como hizo en el ataque de los aviones suyos al final de la guerra de los 12 días. Pero, pase lo que pase allá, estamos equivocados todos nosotros, me incluyo, en una regla de juego, en una regla de guerras que no tomamos en cuenta.
El frente no está allá. El problema no está allá. No es el sheikh fulano, el líder mengano, el militar este, el terrorista este, el gobierno tal. No. Tenemos que saber como judíos cómo funciona el sistema. Y curiosamente, en la parashat de la semana que estamos estudiando, de la salida de Egipto, ahí se aprende esta regla tan importante. Dice el Midrash Tanhumá en Jucat. Escuchen bien la frase. En Umá nofelet, ela imken tchila nofel sara. No cae ninguna nación, ningún imperio, ningún gobierno, ningún rey cae si primero no cayó su ángel protector. Explico. El mundo está creado de una forma muy especial. Hay lo que se llama 71 sarim, ministros. Se refiere a ángeles. Son 70 ángeles encargados de las 70 naciones del mundo, como la Torah dividió el mundo en 70 partes. Y 71, el 1 es Mijael, Sar Israel. Cada nación tiene su ángel encargado, su ángel guardián. Se llama Tzel. Tzel es sombra. ¿Por qué los ángeles protectores de las naciones se llaman Tzel, sombra? Porque alude al fuego sol que arde y el ángel protege con su sombra a su nación que no sea dañada. El Zohar habla de la importancia de los ángeles cuando vienen ante Dios cada vez y le piden que por favor le den la bendición para su nación. Y encima de Jerusalén, donde estaba el Bet HaMikdash, hay 70 ventanas. De ahí está sentado cada uno de esos ángeles como túneles que bajan la abundancia del cielo en el centro del mundo que es Jerusalén. Y de ahí por los túneles están sentados esos ángeles y llevan la abundancia a cada país. Tzel es protección. Ángel protector se llama Tzilam, el Tzel de ellos. El Tzel de esos ángeles, de esas naciones, que cada uno se encarga de ellos. Dice el Midrash, y la Gemara Masechet Megillah también menciona eso, que cuando Dios quiere eliminar una nación, comienza eliminando al ángel. Es como decir, quitar la sombra, gracias, quitar la sombra para que llegue el rayo. Ese es el concepto. Am Israel tiene algo diferente. Como comenzamos como una nación más en el mundo, teníamos el ángel Mijael como ángel protector ante Dios. Pero llega Moshe Rabbenu en este proceso de la salida de Egipto y le aclara a Dios: Im en paneja olejim alta alenu mise. Si tú, Dios, no nos guías directamente y tú eres nuestra sombra, te pido de favor, Dios, no nos saques, no nos sigas liderando en el desierto. Déjanos aquí, nos arreglaremos, buscaremos a Uganda o al país que sea, iremos y viviremos tranquilamente allá. O tú nos lideras o no hay nada. En otras palabras, Moshe le dijo a Dios: o tú o Mijael. Si decides que Mijael sea Israel, yo renuncio, dice Moshe, y el pueblo también. Y Akadosh Baruj Hu aceptó lo que Moshe propuso. Por ello, dice David HaMelech en Teilim, y ahora lo entenderemos perfectamente: Hashem tzilecha al yad yaminecha. Hashem es tu tzel. ¿Qué es tzel? Dijimos, ¿qué es tzel? ¿Qué es tzel? Sombra, protector. ¿Quién es tu protector? Hashem. Y eso hace toda la diferencia entre las naciones y Am Israel. Las naciones protegidas por ángel, Am Israel protegido por Dios.
¿Cuál es la diferencia? Obviamente abismal. Entre Dios y ángel. Ángel es creado y tiene un principio. Y todo lo que tiene un principio tiene un fin. Todo lo que es creado, todo lo que nace, muere. Por eso el ángel que se pone como encargado, se quita, se elimina. Sin embargo, Dios, todopoderoso, nadie le creó y no tiene principio. Por lo tanto, no tiene fin. Y el pueblo protegido por esa sombra, sí, aclaro, sí, sombra que iba y venía, sombra que a veces estaba y a veces Dios se retiraba y nos golpeaban, sí, como nubes protectoras que van y vienen debido a cómo nos portamos nosotros. Por eso en el desierto, cuando había la nube protectora, que otra vez desde el Tzel, el concepto de Anané Kabod, de Tzel, cuando hicimos el becerro de oro, las nubes se fueron. Es una protección que va y viene dependiendo de mi comportamiento. Y cuando hicimos Teshuvah, regresaron las nubes el 14 de Tishrei. Por eso hacemos Sukkot en esta fecha según el Gaón de Vilna. Sin embargo, con los Goim no es que va y viene, se elimina y se pone a otro nuevo. Este concepto increíble ocurrió en Egipto. Cuando llegó Moshe a sacarnos de las garras de Paró, él no apuntó a caer el gobierno. No había manifestaciones para tumbar el gobierno de Paró. Los que escucharon mi conferencia de los Ixos, no era movimiento político, recaudación de firmas, elecciones, quemar calles. No, porque Moshe y Am Israel entendieron perfectamente que el problema no está en la tierra. Hay que eliminar al ángel que se encarga de la nación. Y cuando tú eliminas al ángel encargado de la nación, por default cae la nación. Porque quitas la sombra y ya les cae el sol. Por ello, decía Egipto, todo lo que voy a decir está, muchos dichos de Jajamín, no voy a decir cada cosa donde está escrita, porque tampoco me acuerdo, pero la idea, es decir, decía Mitzrayim, Anusa mi pene Israel, que Hashem nilham laem be Mitzrayim. Fíjense qué versículo tan raro. Dijeron los egipcios, me voy a escapar del pueblo de Israel porque Dios está peleando por ellos contra Mitzrayim. No entendí quién está hablando. Si es Mitzrayim, el pueblo que está hablando, tenía que decir porque Dios está peleando para ellos contra nosotros. Ellos, los egipcios, están hablando de una guerra que tiene Dios o de un ataque que hace Dios a Mitzrayim. Explican Jajamim, Mitzrayim se refiere al ángel. Cuando los Mitzrayim vieron una visión espiritual que Dios está eliminando su ángel, supieron que más vale correr, más vale escaparse. Porque cuando Dios elimina a tu ángel, ya no hay más nada que hablar. Vayar Israel et Mitzrayim met al Sefatayam. Y vio a Mitzrayim muerto sobre las orillas del mar Rojo. Dice el Zohar, como Mitzrayim met, Mitzrayim metim, muertos, no muerto. Dice Jajamim, habla del ángel. Le vieron a Israel muerto, es decir, eliminado. Ahí simbolizó eso, que todo Egipto va a caer. Y efectivamente el imperio cayó. Otro pasuk dice, Vayazar et ofan markebotav.
Miren qué pasó tan importante. Y quitó Dios la rueda de sus carrozas. Traducción literal. Y ellos iban con carrozas de 2 ruedas. Le quitó una rueda. Entonces, en vez de esquiar, estaba manejando mal. De forma más profunda, Ofán es una palabra de ángeles. Los ángeles se llaman Erelim, Hashmalim, Malachea Shalom, Malachea Sharet. Uno de los nombres es Ofanim. Vea Ofanim. Ofanim. Por lo tanto, ¿qué es Ofán? Ofán es un ángel. Ofanim es ángeles. Ofán es un ángel. ¿Qué dice el pasuk? Vayazar et Ofán. Dios quitó el Ofán que les guiaba, que les protegía a Egipto. Quitó el malach. Así es. Muy, muy interesante que cuando llegaron a Israel, 40 años después, a conquistar la tierra de Israel, los espías fueron y vieron los poderosos 7 reyes que reinaban en Israel. Vieron las murallas, las armas, los soldados, y se asustaron. Miren algo muy importante. ¿Cuál fue la diferencia entre los 12 espías que mandó Moshe? ¿Cuál fue la diferencia entre los 10 que hablaron mal y desmoralizaron al pueblo y los 2 que hablaron bien y motivaron al pueblo? Caleb ben Yefune y Yoshua ben Nun hablaron bien. Todos los demás hablaron mal. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué vio uno y qué vio otro? Respuesta impresionante. Los 10 espías vieron la tierra y analizaron las cosas a nivel terrenal. Mira el poder, mira las armas, mira esto, mira lo otro. Los 2 observaron para arriba y dijeron al pueblo de Israel: Sar tzil al tiraumem. No les teman. ¿Por qué? Porque Sar tzilam mealeem. Porque Dios quitó las sombras encima de ellos. Es decir, ¿qué vieron los 2 meragelim positivos? Vieron que Dios eliminó los 7 ángeles que protegían a los 7 pueblos kenanitas. ¿Qué dijeron Yoshua ben Nun y Caleb ben Yefune? Si ya perdieron la sombra, se acabó. Es cuestión de tiempo cuando cae. Y efectivamente, dicho y hecho. Incluso, me gustó mucho que acabo de ver antes de la clase, un Midrash en Teilim, Midrash Teilim que dice así. Hay un pasuk en Teilim muy bonito que dice: Ad sheyafuach ayom venaso atzelalim elechli elar amor. Qué pasuk tan bonito. Estoy emocionado que por fin aprendí algo. Ad sheyafuach ayom, dice el Midrash, llegará el día del gran juicio final, donde Dios juzgará la maldad del mundo. ¿Qué pasará en ese día de juicio final? Venasu hatzelalim, y se irán todas las sombras. ¿A qué sombras se refiere? A lo que hablamos, protectoras de los países negativos. ¿Y qué pasará cuando Dios quitará los tzelalim? Los tzelalim de Gaza, de Líbano, de Irán, de los Houthis, de todos los malos del mundo. China, Corea del Norte, Rusia, todos los que representan y apoyan el mal. Algunos ya dicen aquí Venezuela. ¿Qué pasa cuando salen las sombras? Entonces, elechli el ar amor. Caminaremos todos nosotros a la colina de Ar Amor, que es el Bet Hamikdash. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando Dios quite las sombras. En otras palabras, la guerra no está en la tierra. La guerra está en el cielo. Se refleja en la tierra. Por lo tanto, si nosotros sentados en casa, bien lejos, a kilómetros de distancias, de todos esos puntos negativos, de todos esos imperios malos, de todos esos gobiernos malvados, lo único que podemos hacer es pedirle a nuestra sombra,
Hashem Tzileja, Akadosh Baruj Hu, que cumpla un pasuk que dijo sobre Egipto, la primera Geulá. Hashem, dijo Moshe, Hashem Yilachem Lachem, Dios peleará por ustedes. ¿Dónde Dios pelea? En el cielo. Es lo que Dios hace por ti. Lo único que necesitas tú y yo hacer es convencerle a Dios que elimine ese ángel. Eso es todo. Convencerle a Dios que nos proteja. Y si la protección mía depende de eliminación del mal, elimina el mal. Elimina la maldad. La guerra o al lugar donde hay que apuntar es hacia arriba. Porque todo depende de Boreolam. Lev Sarim Belachim Beyad Hashem, todos son títeres agarrados de hilos. Y cuando se cortan esos hilos, el muñequito cae solito, solito. De lejos parece que a este ángel negativo de Irán ya le están cortando las alas. De lejos parece que ya está Sar Tzilam. Cuestión que nada más se refleja ya en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios está en un proceso de limpieza, como les dije en la clase pasada, en un proceso de Kal Hamirá, y hay un bocado de Hametz bien grande. Nuestra historia comenzó positivamente cuando comenzó el imperio persa y terminó positivamente cuando acabó el imperio persa. El imperio persa tuvo su periodo, no tan grande, un periodo. Se ubica después del imperio babilónico, antes del imperio griego. Esa es la ubicación del imperio persa. Comenzó su apogeo tras cuando derivan a Nebuchadnezzar con el rey Koresh. Termina por ahí del rey Daríaves II. Curiosamente, en Persia, miren qué pasó. 1. El rey Koresh, cuando toma el imperio y el dominio de toda la región, quizás de todo el mundo, lo primero que hace es dar libertad a todos los conquistados, a todos los exiliados y especialmente a nosotros, el pueblo de Israel. Donde Koresh saca un comunicado y dice al pueblo de Israel: regresen a su país. Tomen el oro que les quitamos. Tomen los utensilios del Bet HaMikdash que se quemó por el imperio babilónico. Regresen, vayan y construyan vuestro Bet HaMikdash. Que sepan, a nivel de arqueología, lo pueden ver en mi libro, Arqueología y Torología, ese permiso de Koresh se encontró en una, ahí no sé cómo se dice, en una piedra redonda. Ahí escrito lo que la Torá de nosotros cuenta, el Naví. Koresh dando permiso, vayan. Y lo hizo Nehemías. Empezó la construcción del segundo templo. Empezó el retorno. El primer permiso que tuvimos de retornar salió de Persia, que fue el primero que puso como meta exterminio de todo el pueblo. Parón no quería exterminar todo el pueblo. Dijo: arrojen a los niños, salven a las niñas. Todas las demás naciones eran guerras, conquistas, dinero, esclavos, exilio. El primero que dijo exterminar a todo el pueblo, mujeres, ancianos, niños, bebés, era Persia, Amán, Ahasverosh. En un momento dado, que el ángel protector de Amán cayó, y ese cayó no por atentado israelí del Mossad, ese cayó porque Mordejai corrió a los niños y les dijo: niños, ahora a rezar con toda la fuerza.
Y Esther gritó, únanse. Y todos ayunaron, rezaron, apoyaron uno al otro. Hermandad. Lo que hicieron en la tierra no influyó en el Amán o en el Ahasverosh. No. Amán y Ahasverosh ni sabían lo que los judíos están haciendo de energía positiva. Todo lo que Esther, Mordejai, los niños y los tzadikim de esa generación hicieron, subió a Dios. Y Dios con esa energía cortó los hilos de Amán. Y por lo tanto colapsó. De repente se voltea todo. De repente se le cuelga. Miren qué pasó en Libia. Otro país malo que teníamos en la lista. Miren cómo terminó Gaddafi. Miren qué pasó en Irak. Miren cómo terminó Saddam Hussein el poderoso. En un momento dado que se corta el cable de arriba, en la tierra todo colapsa. Imperios cayeron. Miren las fotos de Maduro. Miren la muerte de Nasrallah. Miren la muerte de Sinwar. Miren el ratón de Assad como está escondido en Siria como un perro. Miren cómo colapsaron todos. ¿Qué pasó? Se cortó hilos. Yo les diré por qué. Mi opinión, humildemente. Porque después del 7 de octubre, en vez que Am Israel tire la toalla y se enoje con Dios, que en día de Simchat Torah pasó lo que pasó, 23% de Am Israel volvió en Teshuvah. Eso no es normal. Eso no es normal. Y los que salen de la cárcel, del secuestro, de los túneles, dicen, volví en Teshuvah en el túnel. Y todos cantando, odio Tov, odio Tov. ¿Qué pueblo se apega a Dios de esa forma después de una cachetada? Esa energía, esa cosa maravillosa que con mis ojos veo donde voy, más Torah, más cercanía. Miren lo que pasa en las conferencias, en los Zooms, en las Shabbatones. Tu Torah TV registró, ya les dije, pero digo el número correcto que me enseñaron anteayer, la semana pasada, 36% crecimos este año de audiencia. 36% es muchísimas horas y personas, muchísimas. Toda esa energía que hacemos en todo el mundo, en Francia, en Israel, en Canadá, yo qué sé, donde haya judíos, todos despertándose, está causando que se corten cables. Y Amán, de la noche a la mañana, el poderoso ahorcado. Él hizo su corte, los 10 bocados de Amán, de Hametz. ¿Cómo terminó el imperio egipcio? Persa. Darío II apoyó a Israel para que retornen fuertemente. Y lo que Koresh empezó antes, como cuando empezó la gloria Persia, terminó Darío II, y Israel retornó y construyó el Bet HaMikdash. Tenemos a Persia en la mente con la moraleja siguiente: deseo de exterminio, y es lo que este Irán está diciendo, deseo de exterminio, una bomba atómica para arrematar con Israel por completo. Lo dice sin temor. Está de locos. ¿Cómo un país que está en la ONU puede decir claramente deseo tener una bomba para eliminar una nación que es parte de la ONU también? ¿Cómo funciona? ¿Cómo el mundo lo traga? ¿De dónde viene esa maldad? ¿De dónde? De las semillas, del ADN en Persia, de Amán, la Shmid, la Rogu, la Bedet, Kola Yehudim. Ahí está. Es ese veneno de Amalek que está allá. Ahí vivió Amalek. Amán era Amalek, hijo de Agag, descendiente de Agag. Ahí siguió su familia. Ahí nacieron generaciones con veneno en las venas.
Esos son las ayatolas. Eso es ese gobierno tan malvado. Lo tiene en las venas. Lo que pasó pasará. La historia no más se repite. En un momento dado, si no hoy, mañana, pasado máximo, Dios cortará ese hilo. Y al cortar ese hilo, ¡tac!, todo el imperio, todo el poder termina ahorcado en un árbol. Y ojalá que después de toda esa liquidación de maldad y de Kaljamira, tengamos otra vez ese derecho, deseo, anhelo de construir de vuelta el Bet HaMikdash, tal y cual pasó en la historia, con Koresh y Dariavesh, ambos persas. Cierro la idea. Estamos en plena guerra y no está en la tierra, está en el cielo. En plena duda. La gente cree que la duda es si Trump ataca o Trump no ataca. Trump ataca o no ataca. No. No depende de Trump si ataca o no ataca. Depende de Dios si corta el hilo o no corta el hilo. Cuando Dios decida lo que decida en la tierra, las cosas se darán para que las cosas pasen. Cuando Dios cortó el hilo de Amán, casualmente te comías. Hashverosh no durmió toda la noche y pidió que le traigan el libro y justo llegó Amán y justo le hizo la pregunta. Sí, eso ya son consecuencias terrenales de las decisiones celestiales. Dejen la tierra, encarguémonos del cielo, pidiendo solamente que la luz gane a la oscuridad. Eso es todo. ¿Qué es ganar? Claro, yo no deseo que maten a la ayatola y a Jamenai y a fulano. No, que todos vivan. Pero que vuelvan en Teshuvah. Que dejen de ser malos. Que reconozcan que están del lado equivocado de la verdad. La venganza más grande es que todos ellos vean que nosotros somos la verdad. La mantuvimos durante 4,000 años, de Abraham para acá. Con sombra divina que protegía, se retiraba. Nos golpeaban fuerte y la regresábamos esas nubes. La protección de Dios depende de ti, no de Él. Las nubes vienen y van por ti, no por Él. Y cuando tú tienes esa protección divina, Hashem Ro'i lo echzar. Si Dios me protege, no necesito nada, no me falta nada. Así que entendamos que hay una guerra en el cielo y hay acusadores. Cuando llegó la hora de la salida de Egipto, sí, estaba muy bonito todo lo que decían allá y el ángel, pero no se olviden que dice el Midrash que había una queja divina, pero una queja celestial ante Dios muy fuerte, donde todos le preguntaban a Dios, ¿por qué vas a cortar el hilo de Egipto? ¿Por qué vas a proteger a Am Israel y no al egipcio? ¿Por qué vas a castigar a los mitzrim? Si estos egipcios son idólatras, sí, tienes razón Dios, pero también los judíos son idólatras. Como diciendo, hay guerra en el cielo. Una guerra y una queja que viene y pregunta, ¿y por qué les protegerás a estos judíos? ¿No ves lo que hacen? ¿No ves a este y a este y a este? ¿Y lo que hizo ese y lo que hizo el otro? Esa es la guerra que tenemos. Que necesitamos procurar que no hayan quejas. O que hayan pocas por lo menos. Que no hayan tantas quejas sobre nosotros. Que donde voltee Dios verá luz. En tu hogar, en tu persona. Cada uno de ustedes es luz, luz, luz. Que causa que Dios corte la oscuridad. Creo que dije todo. A ver si se me olvidó algo. Y quiero finalizar con un pasuk que justamente se dijo por un profeta que vivió en Persia. ¿Sabían eso o no? A ver.
les reto, ¿qué profeta vivió en Persia? Además de Mordejai, según la opinión que Mordejai es Malají, ¿qué profeta vivió en Persia? Y la respuesta es Hataj. ¿Y quién es ese Hataj? Hataj es el profeta Daniel. Daniel vivió al final de sus días en Persia. Y Daniel dijo la frase que resume todo lo que les dije hoy. Daniel 8:10. Vatigdal ad tseva hashamayim. Crecerá lo que haces hasta el ejército del cielo. Y de ahí, vatapel arza, caerá todo lo mal que está en la tierra y lo aplastará. Ahí está. Dicho por un profeta que vivió en Persia, lo que deseamos que hoy pase en Persia. Hoy, mañana, pasado, va a pasar. Va a ocurrir. Porque somos el pueblo y la generación que es testiga de Dios eliminando el mal. Hay que ser ciego para no verlo. Ciego. Estoy intentando desglosarles la realidad política que estamos viviendo una vez tras otra, porque lo único que quiero es que veamos todos la mano divina. Qué fácil es al final darse cuenta de todo y decir, sí, Dios, sí que sabes trabajar. Qué grande es que todos nosotros lo veamos en el proceso. Y cada paso levantemos los ojos a Dios y le diremos, gracias. Gracias por eliminar el mal. Gracias por fomentar un poquito más la luz. Tarde o temprano, en un solo día, acabará toda la oscuridad en el mundo y aparecerá esa luz. Y qué lindo que tú y yo estamos de ese lado. Muchas gracias. Laila Tov. Cuídense mucho. Se les quiere muchísimo. Gracias.